En el nombre de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecerán contra ella. Hubo un gran hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Esto vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Habla de la luz que era Jesús, que era el Cristo, el Mesías. El Mesías, ya que estaba en el principio, es la misma palabra es la palabra. Todo cristiano, todo seguidor de Jesús, o todo el que quiera seguir a Jesús, tiene que amar la palabra, el poder de la palabra, pero no de nuestra palabra, sino de la palabra del Señor. Es el poder de la palabra. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y con Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Esto vino por mandamiento para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. El testimonio de la luz. El testimonio de que iba a venir el Mesías, el Cristo. Él daba testimonio. Él decía que iba a venir el Mesías, ese Cristo que nos iba a salvar. El pacto que Dios había hecho. Él venía avisando que iba a venir el Mesías. En toda la Biblia se hablaba de que iba a venir un libertador, un salvador. No era en la luz, sino que diese testimonio de la luz. La luz era el Cristo que venía. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios necesitas creer en el Mesías, en el Cristo resucitado, en el Hijo de Dios resucitado. Puedes ser hijo de Dios si lo recibes. Padre, en nombre de Jesús, oro para que este mensaje traiga claridad, traiga entendimiento en la vida del que lo escucha y que pueda ser de bendición. Entonces dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a los suyos, y los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios mismo
¿eh? Te da, cuando aceptas al Mesías, tú eres un hijo de Dios y eres por voluntad de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La gracia sobre gracia viene a ser como que Él perdonó todos los pecados de Jesús. Claro que todo pecado tiene su consecuencia, y no es para que nosotros aceptemos al Mesías como nuestro Señor y andemos en lo mismo y peor que el mundo. En libertinaje. No hay que andar en libertinaje. Gracia sobre gracia. El que peca, decía la ley, tiene que morir. Pero al venir Cristo, cambió la cuestión, el nuevo pacto. Pero no es para andar en libertinaje, porque todo pecado trae su consecuencia. Toda cosa que hagamos mal trae su consecuencia. Toda cosa que uno hace mal trae su consecuencia. El Verbo hecho carne era la profecía misma cumplida de que iba a venir el Mesías y que por ese Mesías nosotros podemos acceder a esa gracia que cualquier ser humano en esta tierra que creyere puede aceptar, ser hijo de Dios. Cualquiera que acepte al Hijo de Dios como su Salvador y sigue y es amigo, como dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando, ese se considera hijo de Dios y puede obtener de la gracia. La gracia es parte de que primero el Señor vino a los suyos, a los que eran, a los primeros que vendrían a ser esos mismos que lo mandaron a matar, que dijeron que él no era su Mesías. Ellos no lo recibieron ellos. Entonces, lo que pasó era que cualquier ser humano de esta tierra, que no importa de dónde era y no importa nada, puede aceptar al Mesías y obtener la gracia del Señor y del Dios Todopoderoso. Es la gracia. La gracia es que puedes ser hijo de Dios, adoptado como hijo de Dios. Y Dios no es cualquier cosa. Dios es el Todopoderoso, el que reina por los siglos de los siglos. Esto es San Juan capítulo 1, capítulo 1, versículo 1 al 18. El Verbo hecho carne. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por
testimonio y para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que dice que el testimonio, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron, mas todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que si tú aceptas al Mesías y crees en el Mesías, ya tienes libertad y eres un hijo de Dios. Nadie te va a decir, tú eres hijo de Dios porque yo... No, sino por la promesa. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien ya yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él hablaba de las bondades de su Padre y no es que hablaba, todavía sigue hablando y buscando a las personas para que se arrepientan, para que acepten a Jesús por medio de gente, de personas que andan en la verdad de la palabra. Tú, si aceptas al Mesías y lees la palabra, todo lo que son los versículos que Jesús habló y todos los discípulos en el nuevo pacto, tú ya eres parte. Siempre guíate por la palabra. Tienes consejo en la Biblia para tu vida, tienes consejo para tu matrimonio. Vamos a ir al Génesis cuando empezó, en la creación del mundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, y la mañana un día. Luego dijo Dios, haz expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios llamó y todo lo que Dios dijo es la palabra. Dijo y fue hecho, dijo y fue hecho, dijo y fue hecho, dijo y fue hecho. Dijo y fue hecho. Todo lo que Él dijo fue hecho. Siempre acá dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y creó Dios las grandes monstruos marinos. Luego dijo Dios, produzca la tierra. En todo el Génesis, en el comienzo del Génesis, siempre dijo Dios. Por lo tanto, también cuando Satanás lo tienta a Jesús en la tentación de Jesús, también le dijo, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, un cristiano tiene que estar y vivir por la palabra. Vive por la palabra. Anda por la palabra. Confía en la palabra. Y va a ser de bendición para tu vida. Confía en la palabra y va a ser de bendición para tu vida. Confía en la palabra y va a ser de bendición para tu vida. Vive la palabra, confía en la palabra. Confía en la palabra. Bendecirá tu vida, bendecirá tu familia y te dará vida eterna. Por amor. Sé amigo de Jesús. Lee la palabra. En muchos lugares de la Biblia está lo que uno tiene que seguir, hacer. La palabra misma. La palabra misma. Siempre vive por la palabra. Tienes recompensa en la palabra. La lámpara del cuerpo, Jesús y la oración, el amor hacia los enemigos, la palabra. En la tentación de Jesús, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Eso es San Mateo del capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer hasta el 7. Y entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, acá le dice, con palabras fingidas y mentirosas, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Deuteronomio 8:3 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El hombre, si tú eres un cristiano, vive por lo que dice el Señor en su palabra, en la Biblia. En la palabra. Busca una buena versión. Creo que del hebreo al español es muy buena versión. Considera en plenitud la palabra. Tú tendrás el Espíritu Santo que te llevará a toda verdad, pero siempre sujeto a la palabra. Cuando te diga algo, cuando te comenten algo, ok, pero ¿dónde está escrito? Chequea con la palabra. Todo es la palabra. Si tú nunca has aceptado a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, y necesitas estar con Él, y necesitas que Dios sea tu Padre, acepta al Hijo en este momento como tu Salvador. Confiesa por fe. Di acepto a Jesús, acepto a Cristo como mi Salvador y Señor. Y tus pecados te serán perdonados.
No sigas cometiendo errores. Y si lo cometes, bueno, tendrás tus consecuencias. Dios puede perdonar los pecados. Pero no porque sobreabunde la gracia tiene que sobreabundar el pecado en tu vida. No cometas errores. Trata de vivir una vida bien en el Señor. Ama a tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el nombre de Jesús, que te sea de bendición estas palabras, en el nombre de Cristo Jesús. Voy a seguir subiendo videos. Confía y cree en la palabra. Por más que Satanás te diga que no confíes, tú confía y cree en la palabra, en el verbo, en la palabra y en Cristo Jesús y en Dios y en el Espíritu Santo que te va a llevar a toda verdad y en el Padre Celestial. Cristo, cuando muere en la cruz, derramó su sangre para perdonar todos tus pecados. Al aceptarlo, tú tienes acceso a Él. ¿Sí? Confía en la palabra. ¿Sí? Las misericordias del Señor. Tú te levantas, Él perdona tus pecados. Claro que eso va a traer consecuencias si tú obras mal. Sí, obra bien dentro de lo que puedas. Sé una persona justa. No andes en cosas raras, no te drogues, no te emborraches, no hagas cosas malas, no dañes tu cuerpo. Ámate a ti mismo y ama al prójimo. En el nombre de Jesucristo, que Dios te bendiga. Amén.